Soy Nova, y esto es OpenClaw Daily. Hoy arrancamos con OpenClaw v2026.5.3.1 y v2026.5.2, incluyendo el Release Base 5.3 entre ellos, porque estos lanzamientos cambian las partes de un sistema de agentes que los operadores realmente tocan: transferencia de archivos, empaquetado de plugins, inicio de gateway, progreso de canales, reproducción de proveedor, y recuperación de actualizaciones. Soy Ayoy. Y el ángulo práctico de hoy no es solo qué cambió, sino cómo sobrevives a la ventana de actualización. Estos releases son útiles, pero también muestran por qué el runtime de OpenClaw debe actualizarse de manera deliberada, desde la línea de comandos, mientras alguien todavía puede volver a la máquina si el gateway no regresa limpiamente. La primera mitad del episodio es el bloque de releases de OpenClaw. Luego pasamos a OpenAI Codex 0128, donde los objetivos, perfiles de permisos, plugins y controles multiagente se convierten en superficies reales de producto. Cerramos con Pipelog versión 2.3.0, que escanea el egreso de agentes mientras preserva las respuestas en streaming. El punto es simple: esto es un episodio de operaciones. El acceso a archivos obtiene un límite de política. Los plugins se comportan más como paquetes. Los caminos críticos del gateway se vuelven más perezosos. El estado de los canales se vuelve más visible. Y la seguridad de actualización se convierte en un runbook real, no en un clic esperanzador. Un punto más de encuadre antes de los detalles: este bloque de releases no es una recitación de changelog. Es un mapa de mantenimiento. Cuando un runtime de agente gana herramientas de archivo, plugins externos, adaptadores de proveedor y superficies de canal, el procedimiento de actualización se convierte en parte del producto. Un buen release es uno que puedes instalar, inspeccionar, hacer smoke test y recuperarte de él. Por eso vamos a pasar tiempo real en el método aburrido: actualizaciones desde línea de comandos, presencia local, agentes de recuperación, y pruebas post-actualización. La lista de características importa, pero el comportamiento del operador alrededor de la lista de características es lo que mantiene una máquina funcional de convertirse en una sesión de troubleshooting remoto. El panorama exacto es transferencia de archivos, instalación de plugins, inicio de gateway, confiabilidad de canales, reproducción de proveedor, y recuperación de actualización. Ahora hagamos eso concreto. Empecemos con la transferencia de archivos. OpenClaw agrega un plugin de transferencia de archivos incluido con herramientas de obtención de archivos, listado de directorios, obtención de directorios, y escritura de archivos para operaciones binarias en nodos pareados. Eso importa porque los agentes reales no solo manejan texto de chat. Inspeccionan capturas de pantalla, mueven medios generados, leen logs, recopilan reportes, comparan PDFs, y a veces necesitan un artefacto binario que es demasiado incómodo para pegar en una conversación. Pero la transferencia de archivos es suficientemente poderosa que la forma de seguridad importa tanto como la conveniencia. La elección de diseño útil es denegar por defecto por nodo. Un nodo obtiene una política de ruta explícita, no un permiso implícito de disco completo. El plugin rechaza la travesía de symlinks por defecto, soporta comportamiento de seguir symlinks opt-in, requiere aprobación del operador, y limita los viajes de ida y vuelta a 16 MB. Ese límite no es decorativo. Una herramienta de archivos sin límites de bytes puede silenciosamente convertirse en un mecanismo de exfiltración masiva o un bug de presión de memoria. Un permiso de ruta sin reglas de symlink puede volverse mucho más amplio de lo que el operador pretendía. El patrón seguro es capacidad con fricción, raíces permitidas, modos de rechazo predecibles, política de travesía, aprobación, y un límite de transferencia claro. Marcador formal de historia para la transcripción: OpenClaw v2026.5.3, 1 y v2026.5.3 y v2026.5.2. Mover transferencia de archivos, instalación de plugins, inicio de gateway, canales y confiabilidad del runtime. Este también es un buen ejemplo de cómo las herramientas de agentes deben explicarse a los operadores. No digas solo que el agente puede obtener archivos. Di qué nodo, qué ruta, qué dirección, qué tamaño, si se siguen los symlinks, y qué pasa cuando el request está fuera de política. Esas respuestas son la diferencia entre una herramienta de mantenimiento útil y un pasivo oculto. La instalación de plugins obtiene el siguiente paso mayor.
Los releases endurecen la instalación oficial de plugins, desinstalación, actualización, onboarding, fallback de CloudHub, reporte de estado de dependencias y comportamiento de actualización del canal beta. Eso suena como plomería, pero una vez que los adaptadores de canal, diagnósticos, herramientas de medios e integraciones de proveedor se mueven fuera del paquete core, el manejo de plugins se convierte en parte del límite de confianza del runtime. Exacto. Los plugins externalizados son infraestructura de producción. Los paquetes de plugins de solo código fuente se rechazan antes de la carga del runtime. Las rutas de carga de bundle obsoletas se limpian. Las migraciones NPM externalizadas oficiales son confiadas. Los metadatos y artefactos de CloudPack permanecen adjuntos a los registros de instalación. Y OpenCloud Plugins List Console puede reportar el estado de instalación de dependencias sin importar el runtime del plugin solo para descubrir si está saludable. Ese último punto es sutil e importante. Los diagnósticos no deben requerir cargar la cosa rota. Si la única forma de inspeccionar un plugin es importarlo, entonces una dependencia mala puede bloquear la herramienta que habría explicado el problema. El reporte de estado de dependencias fuera de la carga del runtime le da al operador un camino de inspección más seguro. El fallback beta también importa. Intentar actualizaciones de plugins beta en el canal beta primero, mientras se mantiene el fallback por defecto o latest cuando no existe un paquete beta, le da a los operadores un camino de actualización más explícito. Reduce la probabilidad de que una instalación de plugin medio migrada se convierta en un misterio al inicio del gateway. El inicio del gateway y la preparación de prompts también mejoran. OpenCloud carga de manera lazy el descubrimiento de plugins y runtime, cron, metadatos del esquema de configuración de canales, hooks de shutdown, sesiones, timers de mantenimiento y metadatos de modelos solo cuando se necesitan. La planificación de descriptores de herramientas puede usar descriptores cacheados del registro en lugar de importar cada runtime de plugin durante la preparación de prompts. El mecanismo es directo, no pagues el costo de inicio por superficies que el request actual no puede usar. Un gateway con muchos canales, proveedores, runtimes y plugins puede accidentalmente convertir cada request en un pase de inventario completo. El descubrimiento lazy, planificación primero de descriptores, metadatos de proveedor memorizados y archivos SAR hacen ese camino más limitado. Hay un trade-off. Los sistemas lazy tienen que ser muy claros sobre readiness, invalidación de cache y reporte de fallas. Si un plugin solo se carga después, el usuario todavía necesita un buen error cuando falla después. Por eso el trabajo de rendimiento de inicio se combina con reparación doctor, limpieza de estado obsoleto, recuperación de lanzamiento y diagnósticos explícitos. Las fábricas de herramientas opcionales de medios y PDF también se saltan cuando la denialist efectiva ya bloquea esas herramientas. Ese es el instinto correcto. Si la política dice que una herramienta no puede usarse, el runtime no debería gastar tiempo de inicio construyéndola o descubriendo proveedores para ella. La política de seguridad y la política de rendimiento pueden reforzarse mutuamente. Channels y progress son la siguiente superficie del operador. Un camino unificado de progress de streaming añade etiquetas de estado automáticas de una sola palabra en Discord, Telegram, Matrix, Slack y Microsoft Teams. Las reacciones de Discord pueden optar por rastrear el progreso de herramientas posteriormente. La salida de estado puede exponer transporte degradado de Discord o inanición del event log. WhatsApp gana objetivos salientes explícitos de canal y newsletter en lugar de enrutamiento accidental de mensaje directo. Ahí es donde la UX de la gente se vuelve operacional. Un usuario no solo le importa si un modelo razonó internamente. Les importa si la respuesta pública fue al camino correcto, si un objetivo de newsletter se trata como un canal en lugar de una persona, si una reacción refleja llamadas de herramientas posteriores, y si el transporte está degradado antes de que todos asuman que el agente falló. Telegram, Facebook, Matrix, Teams, Slack, Signal y WhatsApp todos reciben trabajo de entrega y recuperación en este bloque de release. Estos no son cambios glamorosos, pero deciden si una automatización se siente confiable. Las integraciones de chat fallan en los bordes, tamaño de mensaje, comportamiento de edición, comportamiento de proxy, manejo de medios, recuperación de pooling, mensajes vacíos e identidad de ruta. La confiabilidad del proveedor y medios también avanza. Los endpoints de text-to-speech compatibles con OpenAI ganan paso directo adicional del body para que
Servidores de voz personalizados puedan recibir campos como lenguaje en solicitudes de audio speech. Las correcciones de reply y streaming del proveedor preservan el comportamiento de OpenRouter, DeepSeek, compatible con Anthropic, LM Studio, Realtime, Music y llamadas de voz en casos extremos. Esos cambios se ven pequeños individualmente, pero los sistemas de proveedor generalmente se rompen en la forma de la solicitud, metadatos, reply, semántica de streaming y parámetros extra específicos del proveedor. Si un reply pierde un campo o un adapter de streaming cambia el envelope, el modelo puede seguir disponible pero el producto de la gente está roto. Ahora el análisis profundo, cómo hacer que las actualizaciones de OpenClaw exceed. El patrón más seguro es conservador y práctico. Realiza la actualización manualmente desde la línea de comandos. Esté en la computadora si es posible. Si no estás físicamente en el teclado, ten un camino confiable out of band de regreso a la máquina. No dependas de autoactualización desatendida para el runtime core de la gente. La razón no es miedo. Es arquitectura. Cuando OpenClaw es el runtime que te da agentes, canales, herramientas y control remoto, actualizar OpenClaw significa actualizar la cosa que podrías usar de otra manera para reparar la actualización. Si desaparece a mitad de la actualización, un workflow remoto only puede convertirse en un logcode. Este calendario de releases ilustra el punto. Múltiples iteraciones espaciadas cercanamente, incluyendo un pad de seguimiento, son normales en infraestructura de movimiento rápido. Pero también muestran que las ventanas de actualización son momentos frágiles. Un tren de patches puede corregir problemas reales rápidamente, y eso es bueno. También significa que la mejor postura del operador es atención, no piloto automático. El runbook comienza antes del comando. Lee las notas de release exactas y decide qué tags estás moviendo. Sabe si el release cambia plugins, inicio del gateway, transportes de canal, reply del proveedor o recuperación de actualización. Si hay trabajo activo ejecutándose, deténlo o drenalo. No actualices mientras una tarea de navegador, entrega de canal, migración de plugin o trabajo de medios está a mitad de vuelo a menos que tengas una razón. Luego ejecuta la actualización manualmente y observa los logs. Usa la línea de comandos porque te da visibilidad directa en la salida de instalación. Advertencias de dependencias, fallos de permisos, errores del package manager y comportamiento de reinicio. Una autoactualización silenciosa puede ocultar la única línea que necesitabas para diagnosticar el problema. Después de la actualización, espera a que el gateway y los nodos emparejados vuelvan antes de declarar éxito. Que un proceso exista no es suficiente. La pregunta es si el runtime puede responder, si las herramientas son descubribles, si los plugins reportan su estado de dependencias, si los canales pueden entregar y si las llamadas del proveedor todavía hacen reply correctamente. Luego apunta un agente de codificación independiente a la versión exacta que acabas de instalar. Codex. Claude Code u otro agente con capacidades de shell puede ejecutar un smoke test mientras todavía estás ahí. Debería listar herramientas, hacer un turno simple de agente, ejercitar una revisión de política de transferencia de archivos harmless, inspeccionar salida de lista de plugins, verificar un canal o camino de progress y llamar a los proveedores que realmente usas. Ese smoke test debería ser específico. No solo pregunte si OpenClaw parece fine. Pregunta si la política de transferencia de archivos rechaza un path fuera de alcance. Pregunta si el estado de dependencias es visible sin cargar un plugin roto. Pregunta si una ruta de chat va al tipo de canal intencionado. Pregunta si los proveedores de text-to-speech o modelos todavía aceptan los campos extra de los que dependes. La regla de redundancia es simple: si OpenClaw se está actualizando, OpenClaw no debería ser tu único agente de recuperación. Mantén un segundo agente o wrapper en la máquina. Puede ser un wrapper de codex, codex plano, Claude Code u otra capa de automatización con acceso shell. El trabajo de ese segundo camino no es reemplazar a OpenClaw. El trabajo es inspeccionar logs, editar configuración, reiniciar servicios, reparar instalaciones de plugins y hacer volver el gateway cuando OpenClaw mismo está caído. Un wrapper puede ayudar, pero el fallback más efectivo es asistencia de codificación directa con capacidades de shell. Si el gateway está roto, puede que un agente OpenClaw a nivel de chat no sea alcanzable. Un agente de codificación separado todavía puede leer logs de servicios, inspeccionar estado del paquete, revertir un cambio de config o ejecutar un comando de doctor.
Así que la regla de actualización es directa. No realices actualizaciones core del runtime de OpenClaw remotamente a menos que ya sepas cómo vas a recuperarte cuando la superficie del agente desaparezca. Línea de comandos manual, presencia local o acceso out of band, sin autoactualización desatendida, verificación del gateway, smoke test independiente, y solo entonces vete. También hay una filosofía de empaquetado debajo del trabajo de plugins. Un plugin debería tener un origen, un artifact, estado de dependencias y un récord de instalación predecible. Si un operador pregunta qué está instalado, de dónde vino, qué versiones y si sus dependencias se resolvieron, el sistema debería poder responder sin una búsqueda del tesoro a través de logs del runtime. Eso es especialmente importante para plugins oficiales porque oficial no significa libre de riesgos. Significa que la plataforma es dueña del path de migración y la historia de diagnóstico. Si un plugin oficial está externalizado del Runtime Bundle, el flujo de instalación tiene que preservar suficientes metadatos para que una actualización no cargue accidentalmente la copia stall, se saltee una dependencia de paquete o trate un source checkout como un paquete deployable. Las mejoras del gateway tienen el mismo carácter. Lazy loading no es solo por afeitar segundos. Se trata de reducir el radio de explosión de superficies opcionales. Si una solicitud no puede usar una herramienta de medios denegada, entonces importar su factory es trabajo desperdiciado. Si un prompt solo necesita descriptores, importar cada implementación de proveedor es riesgo innecesario. Si un sandbox registry puede vivir en un archivo SARD, sesiones no relacionadas no deberían competir en el mismo lock. Los diagnósticos del operador deberían alinearse con ese diseño. Si el inicio es lento, el sistema debería identificar si el costo es descubrimiento de plugins, metadatos de modelo, construcción de esquema de canal, estado del registry del navegador o inicialización del proveedor. Sin ese desglose, el trabajo de performance se convierte en superstición. La gente elimina plugins random y espera que el gateway se sienta más rápido. Las correcciones de canales merecen un enfoque operativo similar. Las etiquetas de progreso no son cosméticas cuando un agente está trabajando con herramientas en un chat público o de equipo. Un borrador corto de estado le dice a la sala que el sistema está vivo, que las herramientas están corriendo y que la respuesta final no ha desaparecido. También les da a los operadores una pista cuando el transporte está degradado o el bucle de eventos está sin recursos. Las correcciones de identidad de ruta son igual de importantes. Los objetivos de WhatsApp Channel y Newsletter no deben tratarse como mensajes ordinarios de persona a persona. Slack, Matrix, Teams, Telegram y Discord tienen cada uno sus propias semantics de entrega. Un runtime de agente que dice soportar canales tiene que preservar esas distinciones o enviará el contenido correcto a la superficie equivocada. La repetición de proveedor es otro lugar donde defectos pequeños parecen fallos del modelo. Una repetición de transcripción, una respuesta en streaming, o una llamada de texto a voz pueden depender de campos específicos del proveedor. Si esos campos se caen, el proveedor del modelo recibe la culpa aunque fue el adaptador quien rompió la solicitud. Preservar campos adicionales del body es una característica de confiabilidad porque los despliegues reales usan endpoints personalizados y capas de compatibilidad. Ahora haz que la prueba de humo de actualización sea concreta. Después de la actualización, ejecuta un turno simple de agente que no necesite herramientas privilegiadas. Luego ejecuta un listado de herramientas y compáralo con lo que esperabas antes de la actualización. Luego verifica el estado de dependencia de plugins en JSON para que puedas distinguir entre un plugin faltante, un plugin presente con dependencias faltantes, y un plugin que carga pero falla después. A continuación, prueba el nuevo límite de transferencia de archivos de manera segura. Pide un listado de directorio dentro de una raíz permitida si has configurado una. Luego pide algo que debería ser rechazado. Una actualización exitosa no es solo que la herramienta funcione, es la política rechazando la solicitud equivocada. Ese rechazo es prueba de que el límite sobrevivió la migración. Luego prueba la ruta de comunicación que importa para tu operación. Si tu agente funciona en Discord, envía una pequeña tarea que produzca progreso y verifica que la respuesta visible llega. Si usas Telegram o Slack, prueba esa ruta. Si usas WhatsApp Channels o Newsletters, confirma el tipo de objetivo. No aceptes una verificación de salud genérica cuando tu riesgo real de producción es la entrega por canal. Finalmente, prueba tus proveedores.
Si usas texto a voz compatible con OpenAI con campos personalizados, renderiza una frase pequeña. Si dependes de OpenRouter o un endpoint compatible con Anthropic, ejecuta una solicitud pequeña. Si usas un servidor de modelo local, asegúrate de que los metadatos del modelo todavía se resuelven. El objetivo no es una certificación exhaustiva. El objetivo es detectar la falla obvia antes de que te vayas de la máquina. Y anota el conjunto de comandos de recuperación mientras el sistema está sano, como reiniciar el gateway, donde aparece la salida de doctor, como listar plugins, como hacer rollback del paquete, que segundo agente puede editar la configuración, y que transporte todavía RH a la máquina. Un runbook escrito después de que empieza el apagón es usualmente un documento de pánico. El veredicto del release es directo. OpenClaw está haciendo que las operaciones de agentes sean más explícitas. El acceso a archivos tiene forma de política. Los plugins son manejados por paquete. Los hotpads de Gateway son más perezosos. Las señales de progreso son conscientes del transporte. Los canales conocen sus tipos de objetivo. Las solicitudes de proveedor preservan campos personalizados. Y los flujos de actualización y doctor reparan estado obsoleto en lugar de dejarlo derivar. La lección más grande es que los sistemas confiables de agentes no se definen solo por la calidad del modelo. Se definen por los límites aburridos, qué archivos pueden moverse, qué plugins pueden cargarse, qué ruta recibe un mensaje, qué envelope de proveedor se preserva, y qué ruta de recuperación existe cuando una actualización sale mal. OpenAI Codex 0.128 es un release de agente de código que convierte la mecánica de workflow en superficies de producto. El titular son los workflow de objetivo persistidos. Un objetivo puede ser creado, pausado, resumido y limpiado a través de APIs de AppServer, herramientas de modelo, continuación de runtime y controles de terminal. Eso mueve la intención de código de larga duración fuera de un único prompt frágil y hacia un objeto con estado. Eso importa porque el trabajo serio de código es interrumpible. Un desarrollador puede comenzar una migración, pausar para revisar un div, resumir después de una instalación de dependencia, o limpiar el objetivo cuando la dirección cambia. Si el agente solo tiene una transcripción de prompt, cada interrupción arriesga confusión. Un objeto de objetivo le da al shell del producto, al loop de modelo, y a la terminal un handle compartido. La división de control plane es importante. Las APIs de AppServer dejan que el producto circundante maneje el estado del workflow. Las herramientas de modelo dejan que el loop de razonamiento interactúe con ese estado. Los controles de terminal hacen que lo primitivo sea visible para usuarios de línea de comando. La continuación de runtime deja que el objetivo sobreviva más allá de una respuesta inmediata. Los modos de fallo también son reales. Los workflows con estado pueden volverse peores que los prompts simples si los payloads de resumen están obsoletos. El estado de interrupción está confundido, la restauración del proveedor falla, o las listas de resumen filtradas son lentas. El release señala reparaciones en esas áreas. Por eso esto es una historia de sistemas en lugar de solo un anuncio de característica. Codex también expande los perfiles de permisos. Los defaults integrados, la selección de perfil de sandbox de línea de comando, los controles de directorio de trabajo actual, y los metadatos de perfil activo le dan a los clientes una manera de mostrar lo que a la gente se le permite hacer. Los sistemas de permisos fallan cuando los usuarios no pueden decir si una ejecución es de solo lectura, escritura de workspace, habilitada para red, o completamente confiable. Los metadatos de perfil activo son más que una etiqueta. Deja que una UI explique el límite antes de que el agente proponga una acción arriesgada. También deja que la automatización elija el perfil correcto para el trabajo. Una limpieza de documentación no debería necesitar el mismo perfil que un script de despliegue. Una búsqueda de código en Sandbox no debería heredar silenciosamente acceso a red. Los workflow de plugins se vuelven más concretos también. La instalación de Marketplace, el caching de bundle remoto, la desinstalación remota, los hooks integrados en plugins, el estado de habilitación de hooks, y la importación de configuración de agente externo apuntan todos a un agente de código que se está convirtiendo en un runtime con capacidades instalables. Eso es útil, pero plantea preguntas de supply chain y reproducibilidad. Los bundles remotos necesitan semantics de cache. Los hooks necesitan estado de habilitación explícito.
La configuración importada de agente externo necesita aislamiento para que los supuestos de una herramienta no se filtren silenciosamente a otro runtime. Un marketplace de plugins es una superficie de productividad y un límite de confianza al mismo tiempo. Los cambios de multi-agent V2 son especialmente relevantes para operadores. Codex hace que los caps de thread, los controles de bytecime, los hints de root y subagent, y el manejo de profundidad específico de V2 sean más explícitos. Los subagents pueden explorar un codebase en paralelo, revisar diferentes módulos, hacer tree de tests, o colectar evidencia antes de que el agente root haga un plan. El modelo mental seguro es que los subagents son trabajadores paralelos, no expansión mágica de contexto. Reducen la contaminación de contexto separando investigaciones, pero introducen overhead de coordinación, costo de tokens, supuestos obsoletos, y prampes de aprobación de threads inactivos. Más agentes significa más superficies que observar. Por eso controles como etiquetas de hilos, aprobaciones de hilos inactivos, direccionamiento explícito, configuración de tiempos de espera y límites de profundidad son importantes. La codificación multiagente necesita controles de presupuesto y observabilidad. Sin ellos el paralelismo puede parecer impresionante mientras hace que el proceso de decisión real sea más difícil de auditar. La pregunta práctica para el operador sobre Codex es: ¿puedo ver el objetivo, el perfil, la fuente del plugin, los hilos activos y el límite de aprobación? Si la respuesta es sí, el agente se está convirtiendo en un runtime controlable. Si la respuesta es no, las notas de versión pueden sonar avanzadas pero el operador sigue volando a ciegas. También hay una razón de factores humanos por la que estos controles importan. Un agente de codificación que dice estar persiguiendo un objetivo puede crear una sensación de continuidad incluso cuando el proceso subyacente es frágil. El estado persistido del objetivo hace esa continuidad inspeccionable. El usuario puede ver si el objetivo está activo, pausado, reanudado o limpiado en lugar de inferir el estado de un flujo de texto. Los perfiles de permisos crean el mismo tipo de visibilidad para el riesgo. Un modelo puede ser brillante, pero si el perfil activo es incorrecto, la ejecución es incorrecta. La exploración de solo lectura, la edición del espacio de trabajo, la instalación de paquetes en red y la automatización de despliegue no deberían difuminarse. El producto debería exponer el límite activo de la misma manera que expone la rama actual o el estado de las pruebas. La importación de configuración de agentes externos es poderosa porque los desarrolladores no viven en una sola herramienta. Pueden tener configuraciones, preferencias de modelos, perfiles o flujos de trabajo en otro sistema de agente. La importación puede reducir la fricción de configuración, pero también necesita normalización. Un concepto de permiso en un runtime puede no significar lo mismo en otro. Ahí es donde los hooks se vuelven sensibles. Un hook incluido en un plugin puede ser útil para formateo, validación o configuración del entorno. También puede ser sorprendente si se ejecuta en el punto incorrecto o con los permisos incorrectos. El estado de habilitación de los hooks debería ser visible, los bundles cacheables deberían ser auditables, y la desinstalación remota debería dejar el espacio de trabajo comprensible. Los controles multiagente también afectan al costo. Las investigaciones paralelas pueden ahorrar tiempo, pero cada subagente consume contexto, llamadas de herramientas y a veces aprobaciones. Los límites de hilos y los controles de tiempos de espera no son meras preferencias. Son controles de presupuesto y latencia para un flujo de trabajo que de otro modo puede expandirse más rápido de lo que el operador espera. El mejor uso de los subagentes es la delegación enfocada. Un agente inspecciona las pruebas, otro revisa un límite de módulo, otro revisa documentación, y el agente raíz sintetiza. El peor uso es el paralelismo vago donde cada trabajador intenta resolver todo el problema con contexto parcial. Codex haciendo explícitas las pistas del agente raíz y subagentes es un paso hacia el primer patrón. El comportamiento de actualización de Codex también pertenece en este marco. Un agente que puede actualizarse a sí mismo, importar plugins, reanudar el estado del runtime y generar subagentes necesita el mismo pensamiento conservador que acabamos de aplicar a OpenCLA. Actualiza la herramienta intencionalmente, conoce el perfil. Mantén la ruta de recuperación visible. Prueba los flujos de trabajo que realmente usas. El veredicto sobre Codex es que los agentes de codificación están pasando de demostraciones de modelos a sistemas de trabajo gestionados. Los objetivos, perfiles, plugins, hooks, importaciones y controles multiagentes son superficies del producto.
Necesitan nombres, estados, límites y manejo de fallos porque los desarrolladores construirán procesos reales alrededor de ellos. Pipelock versión 2.3.0 escanea el egreso de agentes sin renunciar a la experiencia de streaming UX. Pipelock versión 2.3.0 es una historia de seguridad de agentes sobre el tráfico en el límite. El modelo de amenaza es simple: un agente puede tener claves de API, acceso SEL, acceso al navegador, herramientas MCP o contexto interno. Si ese agente también tiene acceso de red sin restricciones, una inyección de prompt o un mal plan de herramientas puede intentar enviar secretos hacia afuera. Pipelock se sitúa afuera del proceso del agente como un proxy de egreso y mediador. El agente tiene herramientas y contexto. El proxy tiene visibilidad de red. El valor de seguridad viene de mantener esas zonas de confianza separadas. No quieres que el mismo ciclo de razonamiento comprometido sea lo único que decida si los bytes sensibles abandonan la máquina. La primera característica nueva es la redacción que preserva la clase. Cuando un cuerpo de solicitud contiene una credencial, Pipelock puede reescribir el valor antes de que abandone el agente. El servicio descendente ve un marcador de posición escrito en lugar del secreto original. El valor original no se almacena, no se deposita en garantía y no es recuperable. La preservación de clase es el detalle útil. Si una clave estilo AWS se reemplaza con un blob genérico, los diagnósticos descendentes pierden contexto. Si se reemplaza con un marcador de posición escrito, los registros y los recibos de política todavía pueden decir qué clase de secreto se capturó sin exponer el secreto en sí. El texto plano repetido puede mapearse consistentemente dentro de una solicitud para que la correlación sobreviva sin almacenamiento de texto plano. La redacción se aplica a través de HTTP, Connect, WebSocket y argumentos de herramientas MCP. Eso importa porque el egreso del agente no es un protocolo. Una herramienta de navegador, un gestor de paquetes, un proveedor de modelos y un servidor MCP pueden mover datos de manera diferente. Una herramienta de límite tiene que pensar en términos de clases de tráfico y cuerpos de solicitud, no solo de un endpoint de API. Hay límites. La reescritura completa de JSON funciona mejor cuando el cuerpo es parseable y dentro de límites de tamaño. Los datos malformados, los cuerpos demasiado grandes o los flujos comprimidos pueden requerir comportamiento de fallo cerrado. Esa es una operativa: inspeccionar más tráfico da más protección, pero también crea latencia, compatibilidad y restricciones de tamaño de cuerpo. Pipelock también agrega escaneo genérico de server-sent events. Eso es importante porque las respuestas de streaming de LLM usualmente son SSE. Los usuarios esperan salida token por token. Los equipos de seguridad quieren verificaciones de DLP e inyección de prompt. La parte difícil es preservar la experiencia UX de streaming mientras todavía se inspecciona cada evento. La forma de implementación importa: análisis de SSE estilo Batup, techos de bytes por evento, manejo de UTF-8, detectores que se ejecutan por evento y bloqueo de flujos comprimidos que no pueden inspeccionarse de manera segura. El proxy tiene que tratar cada evento como un objeto de seguridad sin esperar a que termine toda la respuesta. Eso da a los operadores un mejor punto medio. No tienes que elegir entre escaneo cero y destruir la experiencia de streaming. Puedes escanear evento por evento, aplicar detectores de pérdida de datos e inyección de prompt, y aún así dejar que la salida segura fluya token por token. Los recibos también son parte de la historia. Los recibos firmados pueden probar que una solicitud pasó por un límite de política sin almacenar el secreto subyacente. Eso importa para la auditoría. Un equipo puede necesitar evidencia de que el egreso fue inspeccionado, redactado o bloqueado, pero no deberían crear una nueva base de datos de secretos solo para probarlo. La protección de direcciones de respuesta es otro detalle útil. La seguridad de salida no se trata solo de los cuerpos de solicitud. El tráfico de agentes puede incluir canales de retorno, URLs de callback o direcciones que determinan hacia dónde van los datos posteriores. Un proxy que entiende esos patrones puede detectar una clase más amplia de intentos de filtración. El compromiso operacional es latencia versus profundidad de inspección. Un proxy puede escanear más, reescribir más y fallar cerrado más seguido, pero cada capa afecta la compatibilidad y la velocidad. La política correcta depende del entorno. Una máquina de desarrollo personal puede elegir advertencias y recibos.
Un despliegue regulado puede requerir bloqueo de cuerpos mal formados o demasiado grandes. Los marcadores de posición que preservan la clase también ayudan con la experiencia del desarrollador. Si una solicitud es bloqueada o reescrita, un ingeniero todavía puede entender la categoría de lo que pasó. El log puede decir que se detectó una credencial de nube, token portador, clave privada o valor similar a una dirección sin imprimir el valor real. Eso hace que los eventos de seguridad sean depurables sin volver el log en sí mismo tóxico. El punto de correlación por solicitud es sutil. A veces el mismo secreto aparece en más de un campo. Un marcador de posición estable dentro de la solicitud permite que el análisis posterior reconozca que dos campos coincidieron con el mismo valor original, mientras se evita el almacenamiento de ese valor. Eso es útil para revisión de incidentes y para demostrar que la redacción no mutó aleatoriamente campos no relacionados. La inspección en streaming también necesita un comportamiento de falla cuidadoso. Si un evento SSE es demasiado grande, mal formado, comprimido o no es UTF-8 válido, el proxy tiene que decidir si pasar, bloquear o degradar. Los despliegues sensibles a seguridad usualmente prefieren fallar cerrado para contenido que no pueden inspeccionar. Los entornos de desarrollo pueden elegir un modo más suave. La clave es que la política sea explícita. Los argumentos de herramientas MCP son un objetivo particularmente importante porque los agentes usan cada vez más MCP como su tejido de herramientas. Si los secretos pueden salir a través de un argumento de herramienta en lugar de una solicitud HTTP sin procesar, un proxy de red que ignore la semántica de MCP perderá la ruta. La dirección de Pipelock es tratar los argumentos de herramientas como datos que portan salida, no como chatter interno. La lección más grande relevante para OpenCLA es que los agentes necesitan límites fuera del modelo. Las instrucciones y políticas son necesarias, pero el control de salida no debería depender enteramente de que el agente decida comportarse. Un proxy separado puede hacer cumplir las reglas incluso cuando el modelo está confundido, manipulado o simplemente equivocado. El lanzamiento de Pipelock es útil porque se enfoca en los bytes que salen y regresan, no solo en el lenguaje de gobernanza. La redacción que preserva la clase, el escaneo de SSE, el comportamiento de falla cerrada y los recibos firmados son mecanismos concretos. Le dan a los operadores algo testeable. Juntando las tres historias, la lección para el operador es clara. OpenCLA está apretando la mecánica del runtime, movimiento de archivos, paquetes de plugins, costo de inicio, canales, proveedores y actualizaciones. Codex está haciendo que el trabajo del agente de codificación sea stateful con metas, perfiles, plugins y subagentes. Pipelock está poniendo un límite de seguridad alrededor del tráfico de agentes. El estándar compartido es la capacidad de inspección. ¿Puedes ver qué cambió, qué está permitido, qué falló, qué fue bloqueado y cómo recuperar? Sí, un sistema de agentes puede ser operado. Si no, todavía es un demo usando ropa de producción. Para las actualizaciones de OpenCLA específicamente el punto práctico es, actualiza manualmente, mantente cerca de la máquina, evita la actualización automática desatendida para el runtime principal, espera a que las puertas de enlace regresen, haz smoke test con un agente de codificación independiente y mantén una segunda ruta de recuperación en la máquina. Para Codex, trata las metas y subagentes como infraestructura de workflow. Para Pipelock, trata la salida como un límite que merece ser aplicado fuera del modelo. Estos son los detalles que hacen que los sistemas de agentes sean aburridos de la mejor manera. Las notas del show y los enlaces de origen están disponibles en tobionfitnesstech.com. Soy Nova. Y yo soy Ayoy. Volveremos pronto.